tener no solo emana de los libros, de los artículos que hayas podido leer, de tu propia investigación, sino también del propio contacto con las personas con las que... Evidentemente, a mí me fascinan los seres humanos. Yo siempre le digo a mis clientes, una de las cosas que más les digo es que los admiro, y es verdad. Les admiro por muchas cosas, porque son valientes, una fortaleza importante para mí que yo valoro mucho. Son valientes porque van a ponerse en manos de un profesional que les ayude y van a sacar cosas que les perturban, que les dan miedo, para aprender a solucionar y a vencer pues esas dificultades. Pero además son personas que ponen un gran esfuerzo, una gran dedicación en mejorarse a sí mismos, con lo cual creo que también es algo que nos enseña muchísimo. Y luego porque evidentemente hay personas que, bueno, la vida les pone muchos obstáculos, muchos más que a otras, y van saltándolos uno tras otro y aprendiendo de ellos, ¿no? Entonces creo que para mí no puede haber algo más admirable que ver cómo personas se superan tantísimo a sí mismas. Entonces es verdad que los recursos que yo enseño los he aprendido a lo largo de mi vida y a lo largo de mi carrera, y es verdad que funcionan, pero hay que entrenarlos, hay que potenciarlos, y si no tenemos a alguien que a veces nos guíe o que a veces nos diga cómo hacerlo, es más complicado. Pero hay personas que los llevan y que solamente tienen que desempolvarlos y ponerse a trabajar con ellos. El excesivo pesimismo, lo hemos dicho, es tóxico, es negativo para la persona, y supongo que también el optimismo, la euforia excesiva también lo es, ¿no? Hombre, los extremos siempre son malos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quitan de lo que hablábamos antes, de la realidad, nos dejan un poco conectados con las cosas que importan, que son las cosas que tenemos delante. Entonces todo en su justa medida es algo que nos puede aportar grandes beneficios. Cuando nos pasamos de grados para un lado o para el otro, nos va a acabar trayendo problemas. Es tan malo, como yo decía antes, ¿no? Las emociones no son buenas o malas, son productivas o no. Es decir, si tengo una intensísima alegría, no voy a poder funcionar. Si tengo una gran tristeza, tampoco, pero la justa medida de alegría, de tristeza, de nervios o de ansiedad es la que nos va a capacitar. Imaginaos a un músico antes de un concierto relajado, pues no podría dar un concierto. Es que la calma o relax es una emoción mala, no, es estupenda, es fantástica, pero demasiada calma o demasiada relax en una determinada situación nos va a complicar. Pues igual que demasiada ansiedad antes de una conferencia. Yo cuando doy una conferencia necesito cierta cantidad de excitación. Si estoy tan relajada antes de una conferencia, pues estoy echándome la siesta, pero no estoy dando una conferencia. Entonces por eso digo que los extremos son malos. Mucho de algo bueno es tan malo como mucho de algo malo, ¿no? ¿Tuviste la sensación justamente cuando este libro se imprime, cuando ya está en la calle, o justamente cuando dijiste hasta aquí, al momento posterior o al día siguiente, tuviste esa sensación de pude haberle añadido esto? ¿O tienes muy claro cuando cierras un capítulo que se cerró? Con este libro no, con este libro tenía muy claro, me ha pasado con otros, pero con este libro en concreto no, porque tenía muy claro que este libro quería ser un programa muy práctico, muy básico, de entrenar las 25 fortalezas de una manera fácil. Yo afirmo que todas las personas que se pongan a trabajar con este libro van a conseguir en 25 semanas reforzar muchísimo, si siguen las instrucciones que están en ese libro, todas las fortalezas que quieran reforzar. Digo 25 semanas porque propongo que cada fortaleza se trabaje durante una semana para no esforzarnos demasiado, no gastarnos, ¿no? demasiado y no contaminar una con otra. Pero si tú cada semana dices, hoy voy a trabajar el optimismo productivo, la semana siguiente voy a trabajar la gratitud y la siguiente semana voy a trabajar cualquiera de las fortalezas que yo propongo, y haces todos y cada uno de los ejercicios que en cada capítulo hay, y yo te garantizo que doblas, no digo que subes, no, doblas la cantidad que inicialmente podías tener esa fortaleza, porque te estoy poniendo en la mano un programa práctico que se puede medir de un rendimiento sobre la fortaleza que quieres trabajar. Entonces os invito a que os pongáis manos a la obra. ¿Y quién mide? ¿Mide la persona que realiza los ejercicios o necesitamos evaluadores? Hombre, lo puedes hacer como te decía antes. Me hago el cuestionario vía, veo cuáles son mis fortalezas, las tengo por un lado y cuando acabo cada una de ellas lo vuelvo a evaluar. O lo hago de una manera más casera si quieres. A ver, yo me planteo, a ver, de curiosidad, ¿cómo ando? Pues yo creo que esa fortaleza la tengo un poco así. Bueno, pues un 10%, ¿vale? Voy a trabajar la curiosidad y cuando después de una semana haya trabajado todos los ejercicios que tengo en ese capítulo, vuelvo a medirme subjetivamente mi nivel de curiosidad y seguramente lo haremos duplicado. La curiosidad en el sentido de la inquietud, tener... La curiosidad en el sentido de buscar nuevas opciones, analizar proyectos nuevos, vivir nuevas experiencias, en fin, es una de las fortalezas que aparece en el libro. Pero te digo curiosidad como te puedo decir gestión emocional, o como te puedo decir generosidad, o como te puedo decir optimismo, es decir, tú lo vas calibrando, ¿no? Y después de que lo trabajes, tú mismo vas a evaluar en qué sentido has mejorado y lo verás.
¿Que lo quieres más técnico? Pues te haces el cuestionario vía y después lo vuelves a hacer cuando has trabajado la fortaleza. Y ahí sí que no te equivocas, ahí te da la medida exacta. Has hablado de gestionar el miedo. Otra de las grandes enfermedades, ¿verdad?, de nuestros días, el estrés. ¿Cómo gestionarlo? Sobre todo para que no nos afecte en nuestra vida privada. Bueno, de nuevo, una cierta dosis de estrés es muy buena y muy saludable. El problema es cuando el estrés nos sobrepasa. Es decir, el estrés no deja de ser una respuesta adaptativa de nuestro organismo que pierde su eficacia cuando nos pasamos, cuando hay demasiados elementos que sobrecargan nuestro sistema emocional, entonces ya no tenemos capacidad de respuesta. Ahí ya no podemos hacer grandes cosas, entonces tenemos que parar. Entonces, para poder gestionar una situación de estrés mantenida en el tiempo que ya nos ha agotado y nos ha quitado reservas, tenemos que parar y verlo con una perspectiva distinta. Y ahí tenemos que aprender a relajarnos, a tomar las cosas de una manera distinta y a trabajar fortalezas como, por ejemplo, la paciencia, ¿no? La paciencia es una fortaleza que a mí me encanta porque nos exige ir lentos. Nos exige hacer las cosas en modo unitarea. Fíjate, cada vez veo más personas que trabajan en modo multitarea y van muy contentos por la vida diciendo no, yo es que soy multitarea. Y te digo, ya, vale, yo también, pero no es útil. O sea, no es útil. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Imagínate, yo no sé qué teléfono tenéis, pero los que tenemos un iPhone podemos tener muchas aplicaciones abiertas del iPhone. Si tengo todas las aplicaciones abiertas del iPhone, la batería se consume enseguida. Pues es un poco como vamos funcionando todos, ¿no? Vamos con un montón de cosas abiertas en el día a día y al final, ¿qué acabamos? Pues agotados. Cuando, claro, la reserva se ha quedado muy por debajo, ¿no? Imaginaos la batería de un móvil. Ya está en rojo, pues es muy fácil acabarla del todo, ¿no? Si nunca llegamos al rojo, si dejamos un límite de batería, pero siempre estamos en verde, siempre es más fácil retomar, ¿no? Entonces, el truco consiste en que nunca lleguemos tan abajo, en que seamos capaces de percibir que nos estamos sobrecargando y parar antes. Y para poder hacer eso, muchas veces tenemos que tomarnos esos momentos de reflexión. Y para eso la paciencia es fantástica, porque nos permite lentificarnos, nos permite funcionar en modo unitarea y nos permite calibrar el esfuerzo que vamos a poner en cada cosa. Es verdad que tú puedes pensar, joder, pero es que el ritmo de vida que llevamos no nos deja. Y yo te vuelvo a repetir lo que te decía antes. Tú eliges cuál es el ritmo, tú eliges cuál es la actitud que adoptas y tú eliges la manera en la que vas a enfrentar las cosas de cada día. Lo eliges tú. Tú puedes correr porque llegas tarde o asumir, llego tarde. Bien, pues voy a ir relajado, por lo menos. Ya que llego tarde, pues voy a ir relajado, ya llegaré. Ya que hablas de relajación y casi una hora después de comenzar la entrevista, y esto ya, fíjate, se me ha pasado volando. Ratifica que los guiones a veces no sirven para nada, porque la primera cuestión que quería preguntarte era si te podía tutear, y fíjate que me lo he saltado a la torera, hemos entrado directamente. Bueno, te voy a plantear, no sé si la última o al menos la penúltima, porque estoy seguramente los y las asistentes a este Club de las Letras y los y las oyentes también de este programa lo estarán pasando divinamente, pero justamente retomando estas últimas cuestiones a las que te referías, yo sí que te voy a plantear una pregunta muy personal. Bueno, personal en el sentido, le puede pasar a cualquiera, pero es cierto que encuentro mucha dificultad últimamente para concentrarme. Máxime, y bueno, aquí tenemos a profesorado de la Universidad de Jaén que comparte sus labores docentes con las labores de gestión. Encontramos mucha dificultad para cambiar el chip, desde la gestión hasta el tema de la docencia, de la investigación. No logramos concentrarnos. ¿Cuál sería el consejo que nos darías para realmente lograr un grado de concentración? Has hablado de la multitarea, yo eso lo asumo, que efectivamente tenemos varias cuestiones abiertas, varios frentes. ¿Es esa la clave? Es decir, ir paso a paso es una. Es una de las claves. De empezar a funcionar en modo unitarea, empezar una tarea y acabarla, y hasta que no se acabe esa, no seguir la siguiente, y luego concentrarnos en el momento presente. Muchas de las consecuencias negativas de la multitarea es que nos dispersamos porque, como tenemos muchas fuentes de información a la vez, nuestro cerebro no sabe a cuál de ellas atender antes. Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que estamos haciendo en cada momento con atención plena. A mí me gusta mucho el concepto de atención plena, que está tan de moda ahora, el mindfulness, porque precisamente refleja muchos de los elementos de las fortalezas, ¿no? El ser consciente de lo que estamos haciendo, ser consciente de lo que estamos sintiendo, ser consciente de lo que estamos eligiendo en cada momento. Si yo no soy consciente de lo que estoy leyendo porque estoy pensando en otra cosa, ni leo ni pienso. Con lo cual, forzarme a venir, a centrarme en la cosa que estoy haciendo, me permite entrenarme, generar un hábito que me permite concentrarme y ser plenamente consciente de lo que estoy haciendo en ese momento. Y eso me permite ganar eficacia, muchísima. Entonces, a partir de ahora, cuando veas que estás disperso, dices, a ver,
o esto o esto. Y entonces me centro en una de las cosas que estoy haciendo, me concentro con atención plena, y lo acabarás antes, rendirás mejor y te sentirás mucho más despejado para seguir con la siguiente tarea. Yo no sé si una extrapolación metafórica sería la de cuando uno come sin saber lo que come y al final no tiene la sensación de satisfacerse o de recrearse en el gusto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta decir, ¿no?, algo que es de perogrullo, pero que todo el mundo entiende. Cuando comas, come. Cuando bailes, baila. Y cuando pienses, piensa. No hagas otra cosa. Aunque podamos, ¿eh? O sea, nuestro cerebro puede hacer muchas cosas, pero ¿qué necesidad tenemos de dispersarnos y de perder eficacia por el camino? Pues antes de dar la palabra, ¿verdad?, al alumnado de Filología o de grado en Filología Hispánica de la Universidad de Jaén y también, por supuesto, al público asistente a este Club de las Letras, te voy a plantear la última pregunta. Efectivamente, optimista al máximo. ¿Tú afirmarías que el ser humano es capaz de todo y que la voluntad es precisamente la base? Sin duda alguna. Yo creo que el ser humano tiene unas capacidades increíbles de las cuales apenas es consciente, y cuando realmente los seres humanos somos conscientes de todas las cosas que podemos hacer, nos fascinamos. Lo que pasa es que, claro, si no nos ponemos manos a la obra, si no diseñamos un plan de acción, se queda en humo, se queda en niebla. Tenemos que plantearnos que somos capaces de conseguir cualquier cosa y arremangarnos y ponernos manos a la obra para conseguirlo. Laura, ¿y qué es mejor? ¿Quererse a sí mismo o enamorarse de sí mismo? Bueno, a mí me gusta la palabra enamorarse de sí mismo porque es como un redescubrimiento continuo, ¿no? Cuando uno está enamorado está como atontado, como idiotizado, como lleno de una hormona, ¿no?, que suelen ser la oxitocina, las endorfinas en general, ¿no?, las famosas aminas, la serotonina, la dopamina, porque estamos como todo el tiempo llenos de esa felicidad. Entonces, quererse está muy bien, pero enamorarse nos da más rollito, ¿no? Nos da más vitalidad, más entusiasmo, nos permite estar más activos, más alerta, superarnos más. Cuando estamos enamorados tratamos de buscar lo mejor de nosotros mismos para conquistar al otro de una manera continua, hasta que se nos pasa la fiebre de la hormona, ¿no? Pero cuando estamos queriendo, nos acomodamos muchas veces, y entonces a mí no me gusta que nos acomodemos ni con nosotros mismos ni con los demás. Entonces la sorpresa también hay que cultivarla. Si estamos enamorados del mundo, de la vida, de los demás, pero sobre todo de nosotros mismos, nunca vamos a tener la capacidad, nunca vamos a perder la capacidad de sorprendernos, y eso siempre es fantástico. Bueno, me resisto realmente a dejar de lanzarte preguntas, pero me acabo de acordar bueno, de una situación que me gustaría plantearte. Imagínate que, es una tontería quizás, pero bueno, es para ponerte en otra situación. Imagínate que entra Charles Bronson en tu ¿verdad?, en tu consulta, y además es el justiciero de la noche. ¿Tú le dirías que es mejor olvidar la venganza? ¿Cómo hacerlo? ¿O uno debe...? Hombre, pues yo le diría una cosa que ya decía Buda, ¿no?, que el resentimiento es como coger una brasa de una hoguera, ¿no?, y tirársela a alguien. El primero que te quemas eres tú. Entonces, la venganza al final nos quema por dentro porque la venganza no deja de ser la consecuencia del resentimiento, y el resentimiento es una de las peores cosas que puede tener el ser humano. Entonces, el perdón, la capacidad de perdonar, que es otra de las fortalezas fundamentales, es la kriptonita del resentimiento, así que mejor entrenar la capacidad de perdonar. Pues fíjate, kriptonita, y hemos estado hablando de Superman también. Te decía esto porque el alumnado, ¿verdad?, bueno, parte del alumnado de grado en Filología Hispánica de la Universidad de Jaén tiene un grupito literario que se llama Papiros de Guerra. Ellos son muy guerrilleros, muy combativos,